Un saludo, mis amigos. Aquí les presento una comunicación de un tal José González que dice lo siguiente. Hola, Dr. Tugui. Admiro mucho el aprecio hacia nuestra lengua náhuatl. Me gustaría que la gente pudiera conectarse con sus raíces a través de cosas tan simples y lindas como un poema. Me gustaría saber si pudiera ayudarme con la pronunciación de este poema del rey poeta. Bueno, yo quisiera hacerlo, así que este video se presenta con ese fin. Muchos de ustedes tal vez pregunten quién era el rey poeta. El rey poeta era un tal Nezahualcóyotl, que era rey de la ciudad de Texcoco, a la orilla del lago que llenaba entonces el Valle de México, y sí era conocido como el lago de Texcoco. Dentro de ese lago había una isla donde estaban los mexicas, o los aztecas como algunos los llaman, y su ciudad se llamaba Tenochtitlan. Y también en otra parte de la orilla del lago estaba una ciudad llamada Tlacopan, que hoy día se pronuncia Tacuba. Y esas tres ciudades formaron una triple alianza en contra de los tepanecos de Azcapotzalco. Hubo una guerra. Nezahualcóyotl fue uno de los héroes de esa guerra y salieron triunfantes y establecieron entonces un reinado de la Triple Alianza que trajo paz al Valle de México y a gran parte del centro de México durante muchas décadas. Según el calendario europeo que nosotros usamos, Nezahualcóyotl nació en 1402 y su reinado en Texcoco fue desde 1431 hasta que falleció en 1472. O sea, murió casi 50 años antes de que llegaran los españoles y establecieran su dominio en el centro de México. Su reinado es reconocido como una época dorada, en que florecieron la ciencia, la música, la poesía y la cultura de la Triple Alianza, y estableció leyes justas y es reconocido como un gran tlatoani, un gran rey. Tanto es su respeto en México que le han puesto la cara en el billete de 100 pesos y ahí también está escrito en letras demasiado chicas para que yo por lo menos las pueda leer aún con lupa, las palabras de esta poesía que vamos a estar examinando. Una de las cosas que muchos no saben de Nezahualcóyotl es que era bilingüe. No tan solo el náhuatl sabía hablar, pero también el otomí. Y escribió poesías en otomí tanto como en náhuatl. Otomí y náhuatl son tan diferentes como el español y el chino, digamos. No tienen nada en común, excepto su proximidad geográfica, pero Nezahualcóyotl sí podía dominar los dos. El nombre Nezahualcóyotl viene de dos raíces en el náhuatl, uno que es coyotl, que es coyote, y de ahí viene la palabra en español. Y la otra raíz es saba o sawa, que quiere decir ayunar o estar en ayunas, no comer. Entonces, Nezahualcóyotl quiere decir el coyote que está de ayunas. Y puede ser el coyote hambriento o puede ser el coyote que está ayunando por alguna razón propia. Pero Nezahualcóyotl sí era una persona muy admirada y sus poesías en náhuatl han sobrevivido hasta el presente y son apreciados. La poesía que cita el amigo José González es tal vez el más conocido de Nezahualcóyotl y sí trataré de leérselo. Ahora, antes de tratar de leerles esta poesía, quisiera hacer unas aclaraciones. Una aclaración personal y una aclaración fonológica o ortográfica. Unas dos aclaraciones culturales o léxicas. La aclaración personal es esta. Yo no hablo el náhuatl del siglo XV y no hablo el náhuatl del Valle de México. Entonces, lo que yo voy a decirles va a ser una aproximación. La aclaración ortográfica o fonológica tiene que ver con el saltillo. Los que diseñaron la ortografía clásica eran generalmente frailes españoles. La mayoría no eran hablantes nativos del náhuatl, aunque sí hubo algunos de ellos también. Pero habían heredado un alfabeto y un sistema de ortografía que no tenía forma de escribir el saltillo.
ni el largo vocálico, así que no se representan muy bien en la ortografía. Ahora, ¿qué es el saltillo? Bueno, el saltillo tiene dos formas. Una forma es una oclusiva glotal y la otra forma es como una fricativa glotal. La fricativa glotal se oye como una J en español de México. No es como una J muy fuerte, pero una J. Y la oclusiva glotal se corta totalmente el aire en la garganta. Oigan la diferencia. Esto es una secuencia de oclusivas glotales. Sería A, 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 A. Y si los cambio en fricativas va a salir ja, 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 ja. Ahora, ja se puede escribir más o menos en español, pero A difícilmente. Entonces, las variantes modernas que yo aprendí tienen la ja, no tienen A. Y yo he oído unas personas que hablan con la oclusiva muy fuerte y muy clara, pero no he podido estudiar con ellos mucho tiempo, entonces yo voy a tratar de meter las oclusivas cuando les leo la poesía, pero sepan que la poesía cuando se escribió probablemente tenía oclusivas y no fricativas, entonces se lo voy a pronunciar con oclusivas. Las dos aclaraciones culturales o léxicas tienen que ver con el sensonte y el chalchihuite. El sensonte o sinsonte, también se conoce como el burlón, parece que en algunos lados, es un pájaro de Norteamérica que es muy común en México y que es famoso por el número de voces que puede imitar. Su nombre oficial en latín, que es Mimus polyglottos, quiere decir el imitador plurilingüe o imitador políglota, o sea, conoce muchas lenguas y puede hablar con la voz de otros pájaros y hasta de humanos y hasta el maullido de un gato lo puede imitar. Y ese es el sensonte. Ahora, su nombre viene del náhuatl y tiene una derivación interesante. Las lenguas del mundo normalmente tienen un sistema de conteo a base de 10 o a base de 20. Y no debe sorprendernos que las lenguas que cuentan a base de 20 están más en las zonas tropicales del mundo. Y eso es porque donde uno no lleva zapatos es más fácil contar no solo los 10 dedos de las manos, pero también los otros 10 de los pies y así salir con 20 para el conteo. Bueno, en náhuatl una veintena es sempoalli o sempoalli, y eso quiere decir un conteo completo o una cuenta completa. Pero cuando se cuentan 20 veintes, uno sale con sentzontle o setzontli. Es de eso la derivación del nombre de este pájaro, porque tiene 400 voces, o sea, 20 veintes de voces. Así que ese es el sensonte o el sinsonte. El chalchihuite es una piedra preciosa y hay discusión qué exactamente es. Parece que en algunas partes era un nombre para la turquesa, otros dicen que es para el jade, otros lo traducen esmeralda. Pero es una piedra muy preciosa y era muy apreciada entre los nahuablantes y todos los de Centroamérica. La palabra en náhuatl es chalchivitl o chalchihuitl. Entonces, con esas aclaraciones, vamos a examinar el poema. Se lo presento primero en la forma en que nos lo dio el amigo José González, pero voy a hacer unos cambios a esta forma de escribirlo para ayudarme a mí mismo en leer. Hay dos problemas primarios con esta escritura, especialmente si uno no sabe las palabras, uno no va a saber cómo pronunciarlas. Porque algunas veces donde hay una HU, eso va a ser un sonido de gua, y otras veces va a ser un saltillo con el sonido de gua. Entonces uno pensara tal vez que la primera palabra es nehuatl, pero no es nehuatl, es nehuatl. Y en otras partes, por ejemplo, cuando es chalchihuitl, está la HU, pero no tiene el saltillo, entonces es chalchihuitl, no es chalchihuitl. Y así va, entonces voy a meter los saltillos donde deben estar. También voy a marcar las vocales largas, no es tan importante esa diferencia, pero sí está ahí.
Entonces, aquí ya está el texto con los saltillos y con las vocales largas marcadas. Y con esos ajustes al texto podemos leerlo un poco mejor. Voy a tratar de leerlo bien, entonces. Netwatl nictlasotla insenson toto tlicuicap. Netwatl nictlasotla inchalchihuitlitlapallis. Ivanina viacme chochime. Sanoxenca nocnirtzin intlacatl. Netwatl nictlasotla. Bueno, se oye bonito, pero ¿qué quiere decir? Aquí va la traducción. Yo amo el cantar del sensontle. Yo amo el color del chalchihuitl y las flores olorosas. Pero otra cosa todavía más, mi hermano, el hombre, yo lo amo. No es difícil ver por qué ha sido tan apreciada esta poesía. Así en pocas palabras, de una manera tan elegante, expresa el gozo que el autor toma en la naturaleza física y a la vez el amor hacia su hermano, el hombre, también se revela en una forma muy bella. Bueno, quisiera terminar nada más leyéndole dos versiones en las dos variantes modernas que yo conozco. Hice varios cambios. Una cosa que van a notar es que donde había el saltillo oclusivo en la versión que leí en el náhuatl clásico, las dos versiones modernas tienen una H, tienen la J, si uno lo escribe así. Y otra cosa va a ser cambios de sonido, de entonación, de acento un poquito, de orden de palabras. Donde cambié el orden de palabras no estaba tan seguro porque no sé cuál era el efecto en el náhuatl clásico del orden que escogió usar Nezahualcóyotl. Pero tengo la idea de que era más normal para la lengua clásica el orden que él usó y que en las dos variantes modernas que conozco, bueno, yo lo escribí en la forma que me parecía más normal en Tetelcingo y en Orizaba. Otra cosa que van a notar es que en las ortografías que estoy usando para las dos versiones modernas, que son las ortografías que se establecieron para esas variantes, no se escribe el sonido de la S con C o Z, siempre es con S. Y van a ver que otros cambiecitos hay ahí. Especialmente en Tetelcingo, las vocales largas se cambiaron, así que una O larga va a ser U en Tetelcingo, una A larga va a ser O, y así van los cambios, un poco diferentes. Una cosa más que van a notar, en la lengua clásica se decían Netwatl, que es yo, en Tetelcingo dicen Naha, y en Orizaba dicen Ne, así que así va a ser. Aquí viene de Mosquehuali, que es la lengua de Tetelcingo, Morelos. Nahanictlasohtla y cuicatili senson tututl. Nahanictlasohtla y tlapalcholchivich. Huachuchime afeyoque. Nosoocachi yak yaha notloca igni. Nahanictlasohtla. Y en el Macehualtlahtoli de la Sierra de Zongolica, en Veracruz, se oye así. Neh nictlasohtla y tlacuical senzontli. Neh nictlasohtla y tlapal chalchihuitl. Iban inafiacayo xochime. Nosocachi miek yen notlacaicni, neh nictlasohtla. Amo el cantar del senzontli. Amo el color del chalchihuitl y las flores olorosas. Pero otra cosa todavía más, mi hermano, el hombre, yo lo amo. ¿Cómo sería si todos viviéramos con ese gozo en la naturaleza que nos rodea y más que nada con ese amor y gozo también en nuestros congéneres? Sería mejor lugar este mundo si así viviéramos.